el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Palabra de Dios. Ay. Qué bonito cuando uno viene al servicio, viene a reunirse con los hermanos y nos dan tan buena noticia de que el hermano Héctor ha sido sanado de su cáncer en los pulmones. Yo sé que los médicos tienen que estar un poco confundidos, a menos que sean creyentes, ¿no? El miércoles pasado, en la clase bíblica, estuvimos viendo un pasaje en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el que el autor de la carta advierte que no debemos hacer juicios incorrectos acerca del valor de una persona, pensando que unos son más importantes que otros solamente por la apariencia que le da su fortuna. Dice Santiago que con mucha claridad que discriminar en contra de los que parecen más humildes, eso es pecado. ¿Sabe que hay muchas veces que la gente se equivoca con las personas? Se equivoca. Por ejemplo, si uno ve una foto de un hombre llamado Myron Rowe, de cuando él era estudiante en la Universidad del Estado de la Florida, lo ve vestido de jugador de fútbol, es normal que piense, eso es uno de estos muchachos que lo único que quieren es jugar para poder a ver si llegan a ser profesionales y después juegan 6, 7 años y después se quedan por ahí sin nada porque no aprendieron nada en la escuela. Pues no, Myron Rowe, los Tennessee Titans lo contrataron en la ronda número 6, pero lo contrataron y tuvo 3 años jugando fútbol profesional. Luego terminó la carrera porque quiso. Lo aceptaron en la Escuela de Medicina de la Universidad del Estado de la Florida. Y hoy el doctor Myron Rowe es un neurocirujano. Ahora cualquiera que lo ve en el uniforme dice, ese tipo no llega más nada que a jugar, a darse empujones y darse cacazos uno con otro. Porque uno se equivoca con la gente. Muchas veces nos equivocamos con las personas solamente por su apariencia. Jerry Jewell, una comediante y actriz americana, ella padece de un impedimento físico debido a una parálisis cerebral parcial. Esto es algo que ocurre generalmente al nacer, que a la criatura le presionan y deforman el cerebro por falta de oxígeno, causando daño permanente. La mayor parte de las personas que sufren esto no pueden caminar, luego están todos deformados el cuerpo y muchos no pueden ni siquiera hablar. Pero no así Jerry Jewell. Ella fue afectada, pero aparte de unas contorsiones que hace con la cara y la forma en que habla, realmente Jerry no tiene grandes problemas. Ella
es una humorista muy talentosa y como hacen los buenos humoristas, ella saca provecho de su condición para reír y hacer que otros se rían de las situaciones en las que ella se ve. Dice ella que debido a sus dificultades con la voz, los movimientos de sus manos y de su cuerpo y la cara, la policía la ha obligado varias veces a tomar pruebas de sobriedad, aunque ella ni siquiera maneja. Yo no sé, la paran en la calle, no sé. Lo que para Jerry es material para su acto de comediante, en los agentes policiales que la han detenido y obligado a caminar por la línea recta o hacerse la prueba del aliento, no ha sido más que desconsideración y falta de sensibilidad de parte de ellos. A esto le llaman hacer juicio a priori, un juicio hecho basado en las apariencias. El Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Visto así, con simpleza, parece como si estuviera diciendo que si nosotros dejamos que los demás se salgan con la suya, nosotros podemos hacer lo que nos parezca. Pero no es eso lo que dice el Señor, absolutamente, no es eso. Yo creo que muchos malentienden la intención de Cristo al hacer esta declaración. Realmente, lo que Jesús quiso enseñar fue que hacemos mal tratando de ponernos en el lugar de Dios y constituirnos en jueces supremos, como si fuéramos Dios. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no debemos juzgar entre el bien y el mal. A quien no tenemos autoridad de juzgar es a las personas. Aunque sea evidente que están haciendo lo malo, juzgamos las acciones, no las personas. Lo que la Biblia nos manda a hacer es discernir. Le llama probar los espíritus, Juan, en 1 Juan 4:1. Si alguien viene a ofrecerte en venta a un buen precio, el puente ese que tiene como 7 u 8 años arreglando y nunca termina en Caribbean Boulevard, sobre el canal, si alguien viene y te lo ofrece a buen precio, es obvio que se trata de una fullería. Te quieren engañar, te quieren robar. Eso, cuando tú dices, no, ¿por qué me vas a vender un puente que ni siquiera es tuyo? Eso es discernir. Eso es discernir. Tú no tienes que juzgar a la persona que está tratando de engañarte. Tú disciernes que lo que te está ofreciendo. Los americanos tienen un dicho que es muy interesante, que a mí me gusta mucho. Que dice, si algo te parece demasiado bueno, es porque es demasiado bueno. Es decir, es mentira. No funciona. El discernimiento, desde el punto de vista bíblico, es la habilidad espiritual de distinguir el bien del mal. Pero el que una persona sea capaz de distinguir los colores no le da calidad para mezclar colores y mucho menos para pintar murales y retratos. El hecho de que tú puedas distinguir los colores no te hace un pintor famoso. Aún en el discernimiento hay sus limitaciones. El discernimiento es algo que se desarrolla con el uso. Según dice Hebreos 5, en el versículo 4. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es algo que uno va mejorando. Me recuerdo, yo creo que ya lo dije una vez, cuando recién yo convertido,
y con una situación económica que dejaba muchísimo que desear, me ofrecieron la oportunidad de establecer un puesto en el Festival de la Calle 8, vendiendo cerveza. Yo estaba recién convertido. Y eso la oportunidad estaba ahí. Podía ganarme, que en ese tiempo era muy bueno, $200 o $300 ese día, en un solo día. Pero, ¿qué es lo que hace un cristiano nuevo que está tratando de encontrar sabiduría? Aparte de leer la Biblia, va donde su pastor y le pregunta. Yo vine donde Carl y le dije, hermano, se me presenta esta oportunidad. ¿Qué crees que debo hacer? Debo yo hacer. Y él me contestó, bueno, Eddie, tú estás leyendo la Biblia y tú sabes que nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas, pero ¿te parece a ti que es justo que lo hagas? Porque el discernimiento es algo que se va adquiriendo con la práctica de la fe. Yo todavía no tenía suficiente práctica en mi fe, que era nueva, para saber exactamente lo que yo debía hacer. Pero sí tenía el Espíritu Santo en mí, que me tocó la puerta y me dijo, ve y averigua, que eso no es así como tú piensas, o puede no ser como tú piensas. En inglés hay una palabra que se le aplica a las personas que juzgan los resultados sin conocer las causas. Personas que siempre tienen una opinión y un comentario malicioso acerca de todo y de todos. Esta es una palabra que no tiene una real traducción en el español. No hay una traducción en el español, a pesar de que muchos son los que en nuestra cultura aplican el mismo método para juzgar las apariencias. Es la palabra judgmental. Lo más cercano en español es criticón. Hay personas que son criticonas, que todo le encuentran una manera de lanzárselo en la cara a los demás, o sencillamente, lo que es peor, criticar por detrás. Decir, ¿viste el escote de la hermana? ¿Te diste cuenta el escote que lleva la hermana? Oh, pero ella no, el marido debe hacer algo con eso. Los ancianos, ¿dónde están? ¿Por qué no les llaman la atención? Hermanos, le estoy hablando por la experiencia. Por la experiencia. Eso es ser judgmental. Esto no es lo mismo que tener prejuicios. Los prejuicios siguen ciertos patrones. Por ejemplo, si es un tal o un cual de tal país o de tal cual país, si es de tal etnia o de esta otra etnia, si es de esta región o de esta otra región, si le gusta tal actividad es porque esto o lo otro, si tiene el cuerpo rayado con tatuajes que se hizo en un mal momento en su vida, pero ya jamás se lo puede quitar. Todas esas cosas, todos los hispanos, por ejemplo, es una cosa que algunas personas dicen en este país. Todos nosotros somos haraganes, lo que queremos es pasarnos cogiendo siesta. Los hispanos, sobre todo, entonces ya no se hace, pero todos los muñequitos que presentaban un mexicano, lo presentaban con el sombrero grandote, tapándole la cara, durmiendo una siesta recortado de un cactus. Yo no sé si recuerdas de eso, pero es así. Eso es lo que es ser una persona con prejuicios, una persona que debido a ciertas circunstancias, a ciertas cosas, ya le juzgan al individuo y trasciende su juicio
para el trato de esa persona. Los cristianos hemos cultivado una reputación de personas que juzgamos a los demás y los condenamos como si fuera nuestra prerrogativa hacerlo, usurpando el lugar de Dios. No se sorprendan. Nosotros tenemos esa reputación en la sociedad, de que nosotros vivimos criticando a los demás, de que nosotros siempre estamos juzgando a los demás. Esto realmente, lo triste de todo esto, es que no hemos sido enseñados para hacer esto. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, al contrario. Hemos sido llamados a tener misericordia, a amar al prójimo. Le pongo un ejemplo. Michael Markavich es el editor de un portal llamado repentamerica.com. Supuestamente es un lugar que se llama al pueblo al arrepentimiento. Es un lugar donde se predica el evangelio. Es un lugar donde se está promoviendo la doctrina de Cristo, supuestamente. Ahora, él dijo, cuando lo de Katrina, ya hace unos cuantos años, hace 23 años, él dijo que lo sucedido en Nueva Orleans es el resultado de un juicio de Dios a causa del pecado de esa ciudad. Bueno, si el problema era con Nueva Orleans, ¿por qué Biloxi tenía que pagar también? Porque Biloxi quedó peor que Nueva Orleans. ¿Por qué entonces no castigó mejor a Las Vegas? O también a Las Vegas, a San Francisco, a París, y qué tal Acapulco. Son todas ciudades donde no hay que ir más allá de la puerta de donde tú te estás hospedando para que veas el pecado. En alguna de ellas yo he estado, yo lo sé. Es obvio. ¿Por qué no Miami? ¿Han ido alguna vez ahí a Biscayne Boulevard y la 79 del Northeast? Uno lo ve. Está claro. ¿Por qué solamente Nueva Orleans? Este tipo de insensibilidad y falta de misericordia no contribuye en nada a la causa de Cristo. Esta es la misma actitud que los fariseos cuando Jesús fue a pasar a la casa de Zaqueo, las cosas que ellos dijeron, las cosas que ellos pensaron. En la pequeña comunidad de Old Jacksonville, en Texas, la iglesia bautista, y lo voy a decir por su nombre, la iglesia bautista Woodland Hill puso un letrero que decía: la Gran Suave, que así que le llaman a Nueva Orleans, es la moderna Sodoma y Gomorra. Debo decirle que en la Gran Suave hay cristianos también, como los hay entre los palestinos. Nosotros, esta iglesia, por muchos años apoyó a un misionero palestino en Ramallah. A finales de los 90, cuando hubo una intifada, que así le llaman a las demostraciones esas a los palestinos, cuando hubo una intifada, el ejército de Israel se metió a Ramallah y tumbó todas las casas con equipos de eso de destrucción. Y el hermano Jorge Anua, que era el pastor de la iglesia que nosotros apoyábamos ahí, en el fragor de la situación le dio un infarto y se murió.
y quedó su esposa viuda. Nosotros después le mandamos dinero a ella para que se comprara una máquina de coser para que pudiera sostenerse, ya muerto su esposo. Pero ese ministerio se perdió. Ese ministerio se perdió. Es decir que cristianos estamos donde quiera. Nosotros somos sal de la tierra. Eso es lo que dice Jesús. Nosotros somos sal de la tierra y nosotros debemos pensar en los demás. Lo que dicen el disparate ese acerca de Nueva Orleans, no tienen idea de los radicales que son los juicios de Dios. La foto que vemos en pantalla muestra a Nueva Orleans después del paso de Katrina. Parece eso como una ciudad que ha sido consumida por la furia de Dios. Ahora les voy a mostrar qué es lo que hay en el lugar que sabemos que estuvo Sodoma y Gomorra. Ahí están dos fotos. Nosotros sabemos que esa ciudad, ese es el lugar donde estaban esas ciudades, porque es evidente que las ciudades esas fueron destruidas por fuego. ¿Qué dijo Dios a Noé después del diluvio? Que mirara el arco iris y se recordara que nunca volvería a destruir la tierra con agua. Es con fuego. Es con fuego, eso es lo que habla la Biblia. Una de las pruebas que tienen las posibilidades de que estos son los lugares en donde se encontraban estas ciudades es porque han recuperado rastros de azufre y cenizas de piedras quemadas. Y también se dice que hay rastros de que allí hubo una explosión atómica. Estamos hablando de una explosión atómica miles de años atrás. Cuando juzgamos por las apariencias, caemos nosotros también víctimas de la misma clase de juicio. Dice en Lucas 6, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Las voces de medios de prensa, que normalmente, aunque no son nuestros aliados, no son nuestros enemigos, se han levantado como para criticarnos a todos los cristianos por nuestra falta de misericordia. Muchas veces lo hacen. No critican a los pocos que están usurpando el lugar de Dios en el juicio, sino que nos juzgan a todos por igual. En una ocasión, hace muchos años, me tocó hablar con un hermano al que siempre he querido y he respetado mucho. O respeté mucho y quise mucho. Yo estaba emocional y espiritualmente abatido porque uno de mis hijos se había metido en una dificultad de la que salió por el camino fácil y no como corresponde a una persona que conoce el Evangelio. La reacción del hermano no fue de misericordia por mí, sino de crítica, una crítica ácida a mis habilidades como padre. En vez de echarme el brazo y orar por mí, me dijo, eso se veía venir. Es como si yo hubiera emprendido una caminata con este hermano, porque era más maduro que yo en la fe. Y en el transcurso de nuestra caminata tropiezo y me caigo. Y él, en vez de ayudarme a levantarme, empieza a darme patada por la costilla. Sari tuvo una experiencia igual. Una experiencia bastante parecida. Imagínense ustedes que Dios tuviera un confidente y que cuando Adán y Eva cayeron, ese confidente le dijera a Dios, yo lo vería venir. Eso se veía venir. Es que tú debiste amarrarle las manos para que no cogieran la fruta. Debiste taparle los ojos para que no nos tentara el color
de la fruta y taparle los oídos para que no pudieran escuchar a Satanás. De hecho, eso no hubiera sido obediencia porque no tendrían opción, pero no habrían caído. Pues, ¿debo ser yo juzgado por mis hijos? En ciertas cosas. Pero ya sabemos que uno los cría de la mejor manera posible, con mucho amor. Pero cuando ellos crecen, ellos hacen lo que ellos quieren hacer. Esa es la realidad. El buen pastor enseñó a sus discípulos a discernir entre lo bueno y lo malo. Él les dijo cómo distinguir entre alguien con apariencia de bondad y honestidad y otro realmente bueno y honesto. Es decir, uno con apariencia y el otro realmente bueno y honesto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Lo ven? Así fue lo que enseñó el Señor. Eso fue lo que Él nos dejó para que nosotros aprendiéramos. Cuando estamos observando el árbol que da los frutos, debemos considerar que no todos los frutos que brotan de la flor llegan a la madurez. Hasta el mejor árbol produce algunos frutos defectuosos, pero nosotros no juzgaremos las posibilidades o la calidad del árbol basado en los frutos malos que cayeron. Ustedes saben, por ejemplo, aquí en el tiempo de mango, los mangos empiezan a florecer en diciembre, ya en enero y febrero están bastante florecidos, ya en marzo empiezan los manguitos pequeños a salir, pero vienen en marzo los vientos de Cuaresma y empiezan a tumbar manguitos que ya no son los que se van a dar. Y esa es la vida. Así es la vida. Un buen árbol que da buenos frutos. Hay algunos frutos que no son buenos, que no son perfectos. Si quieres saber en verdad cómo es una persona, examina su estilo de vida, examina su obra. Si los resultados de un individuo están llenos de frustración, llenos de amarguras y soledades, hay algo que está mal con la forma en la que piensa esa persona, con su fe y su obediencia espiritual. Los que seguimos a Cristo llevamos frutos cuantitativos y cualitativos. El Señor le dijo a sus discípulos que no juzgaran por las apariencias, sino que juzgaran con juicio justo. De modo que lo malo no es juzgar en sí mismo, sino la forma en que uno juzga. Dios quiere que nosotros sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo para que no nos involucremos en lo malo. No para que despreciemos al pecador. Al pecador le damos misericordia, porque Cristo murió por nosotros, aún antes de que nosotros lo conociéramos a Él. No somos hijos de Dios porque Él o alguien más nos rechazó, sino porque nos dieron la misericordia cuando nuestro pecado nos cubría totalmente. Cristo extendió su mano y nos rescató de donde estábamos. El Señor llamó a sus discípulos luz del mundo y los comparó a una ciudad sentada sobre un monte. Esas no son palabras de un iluso poeta enamorado. Esas son las palabras del Señor creador del universo. Él ve en nosotros no lo malo que tenemos, sino lo bueno que podemos tener. Él ve el potencial que tenemos como seguidores suyos.
El Señor llamó a sus discípulos sal de la tierra y les advirtió que si la sal pierde su sabor no serviría más que para ser hollada por los hombres y echada afuera. Los cristianos debemos ser considerados el remanente de lo bueno sobre la tierra. Nosotros preservamos la tierra. Si los seguidores de Cristo se corrompe y se echa a perder todo. El Señor dijo a sus discípulos que seríamos conocidos por nuestro amor del uno por el otro. ¿Recuerdan eso? Ese es uno de los pasajes que más se repiten en la iglesia. Él dijo que la gente de afuera conocerían que nosotros somos sus discípulos porque nos amamos el uno al otro. Pero si nos creemos mejores que los demás, ¿no es cierto que más bien nos conocerán por nuestra soberbia y nos conocerán por nuestra petulancia? Sigue practicando el discernimiento, hermano, pero déjale el juicio a Dios. Porque nosotros somos llamados a misericordia. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio de amor. Ahora, no es un evangelio de amor, hay también el extremo de que se predica el amor, el amor, el amor, el amor y el amor, nada más que el amor. Y no se recuerda a la gente que la razón por la que Dios está haciendo por nosotros lo que ha estado haciendo es porque Él nos ama. Pero su amor no quita conocimiento. Ustedes han escuchado eso probablemente, que el amor no quita conocimiento. Él sabe que nosotros somos pecadores y nos perdona si nosotros le obedecemos. Pero si nosotros no le obedecemos, si nosotros no creemos en su Hijo Jesucristo, en su resurrección, nosotros no podemos ser perdonados. Si nosotros no obedecemos en todo, no podemos ser perdonados. Porque amor no quita conocimiento. Está mal predicar que es solamente de rosa y azul claro y ese azul cielo tan lindo. Y ese tipo de predicación lo que hace es engañar y no le da al pueblo de Dios, no le da el alimento necesario para vivir la vida cristiana que nosotros necesitamos vivir. Porque si nosotros no vivimos la vida que Dios quiere que vivamos, nadie va a encontrar a Cristo. Porque muchas veces la única Biblia que el pueblo ahí afuera, tu vecino, tu hermano, tu primo, puede ver en alguna ocasión, es la Biblia que tú vives. Y si tú no muestras a Cristo en tu vida, lógicamente, tú no vas a conquistar a nadie para Cristo. Y si no conquistas a nadie para Cristo, no estás cumpliendo con tu cometido aquí en la tierra. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres el único que tienes un juicio justo para todo aquel que peca. Gracias, bendito Dios, por estar en este momento entre nosotros y en todos los momentos, Padre. Te ruego, Dios bendito, que si alguno escucha el mensaje y quiere saber más, Señor, que consulte con nosotros o que consulte con quien le quede cerca una iglesia en donde se predica la palabra. No que se disfrace la palabra, no que se le mienta con promesas de riquezas y progreso económico y ese tipo de cosas, sino que le hablen de tu amor, le hablen de tu misericordia y que le hablen del pecado que hay en el mundo y el cual debemos rechazar. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.